Viva Jesús. Nos sucedió una cosa graciosa. Los empleados empezaron a abrir los baúles y en el primero que abrieron van mirando encima de todo la disciplina de nuestra reverenda madre, que cuidadosamente había metido dentro de una bolsa, pero que quizá alguna hermana la puso en esta forma, creyendo que antes de salir de Puerto de Santa María volveríamos a registrar los baúles. Pero el caso es que después de haber visto en el primer baúl y unas escobetillas de pintar paredes en el segundo, dejaron pasar el equipaje sin más registro, lo que no poco nos divirtió. Además de la familia de nuestra reverenda madre, las fieles educandas de Morelia nos fueron a recibir, algunas hasta Veracruz, con un cariño incomparable. La noche la pasamos en un hotel bastante tranquilo y todas reunidas. Nos levantamos muy de mañana para poder oír misa y comulgar, e inmediatamente tomamos el tren que debía conducirnos a la capital de México, que es la Ciudad de México. Las comidas nos las sirvieron en el mismo tren y veníamos admirando las bellezas de los paisajes en un viaje de 12 horas. Casi todo el vagón estaba ocupado por las personas que nos fueron a recibir y que nos iban saliendo en diversas estaciones al encuentro, todas tan buenas y cariñosas. Llegamos por fin a México y en la estación nos esperaban numerosas antiguas educandas y personas amigas. Una apoteosis que llegó a su colmo con la llegada del excelentísimo señor arzobispo de México, doctor don Luis María Martínez, que honra con su alta amistad desde 1915, cuando nuestra comunidad estaba en Morelia. Su excelencia nos bendijo allí mismo en la estación y después se dirigió en su auto a la casa donde debían conducirlo los autos en los que íbamos nosotras. En esa casa, la de don Ignacio, hermano de nuestra reverenda madre, estuvo con grande amabilidad su excelencia, hablándonos de nuestros asuntos. Cuando terminó, nos volvió a bendecir y nosotras a la vez tomamos nuevamente los autos preparados para llegar a la casa que nos tenía ofrecida la señora Moncada de Álvarez y Casa, en la calle de Hamburgo número 122. Al entrar en dicha casa, ella nos esperaba y al mismo tiempo su médico, por si alguna de nosotras venía mal, pero no. Todas, gracias a Dios, veníamos perfectamente bien y llegamos a México el día de la Virgen del Perpetuo Socorro. Inmediatamente nos llevaron al oratorio. ¿Y cuál sería nuestra sorpresa al encontrarnos allí al Santísimo Sacramento expuesto? ¡Cuánto amor el de Jesús! Nos encontrábamos ante él, llevando cada una de nosotras un ramo de gardenias, flores blancas, parecidas a las rosas, de exquisito perfume y muy apreciadas, que nos habían regalado durante el camino, pues son propias de aquella región. Así, ante el Santísimo expuesto, rezamos el Te Deum. Un reverendo padre jesuita, cuya larga vida se había empleado en hacer el bien en México, nos dirigió unas palabras y nos dio la bendición con el Santísimo. Después, en el comedor de la señora, nos sirvieron la sopa. Luego ella nos condujo a las nuevas habitaciones, que con todo el confort moderno había mandado construir en su propia casa, para que allí viviéramos como en un pabelloncito. Los muebles de cedro, según el modelo que le enviamos. No faltó más de una peripecia en aquella primera noche. A la mañana despertamos no al toque de la carraca, sino al sonoro concierto de perros, gatos y gallinas, pavos, pájaros, loros, etc. Luego nos fuimos al oratorio, teniendo que atravesar por las habitaciones de la señora, pues no había otro medio. En el altar, llenándolo todo de unción y belleza, un magnífico crucifijo de tamaño natural nos hacía confiar en él. Todos los días nos decía la misa el referido padre jesuita y recibíamos la Santa Comunión. El oficio lo decíamos en tono bajo y rezado, no atreviéndonos a hacer otra cosa. Teníamos el consuelo de tener muy cerca de nosotras al Santísimo en el sagrario, y en él y en su corazón divino esperábamos. Las peripecias de todas clases proseguían, pero estábamos tan contentas, tan unidas, que,
Quizás se refiere al pensamiento de Santa Juana Francisca de Chantal, quien decía que en el servicio de Dios todas las penas son gozos, o de la Constitución 13, de las recreaciones y conversaciones de las hermanas, que dice: las hermanas se reunirán en la recreación y haciendo sus labores, hablarán sobre materias agradables y santamente alegres, con paz, dulzura y sencillez, y hasta podrán hablar unas con otras en lo particular, con tal de que no sean más de 4 o 5 las que mutuamente puedan oírse, pero sin decir palabra alguna menos conveniente o poco cortés, ni de burlarse, ni decir palabras de desprecio respecto de las naciones, provincias o linajes. En las demás conversaciones procurarán hablar con utilidad, santa modestia. No jurarán ni tendrán en la casa ningún pájaro ni animal de inútil pasatiempo, como son ardillas, perrillos y otros, que solo sirven de entretenimiento. En nuestra primera fiesta titular, el 2 de julio, se dignó nuestro excelentísimo señor arzobispo ir a celebrar la Santa Misa al pequeño oratorio donde su excelencia, antes de darnos la Santísima Comunión, nos hizo una hermosa plática, aludiendo a que coincidió el primer viernes con la fiesta de la Visitación. Lo que decía es, a mi parecer, como un símbolo, pues de que al contarse hoy como el primer día de la fundación, ha venido la Visitación a difundir la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y a esparcir el perfume de suavidad de nuestro santo instituto. Medio para lograrlo, el amor divino y la santa caridad. Después volvió su excelencia para hacer la confirmación de la elección de la superiora, terminando lo cual nos dejó al Santísimo Manifiesto. Nuestras antiguas y fidelísimas educandas de Morelia, de las cuales la mayor parte residen en esta capital de México, se encargaron de estar alabando al Santísimo y nos llevaron infinidad de regalos útiles y agradables. No sabíamos por dónde nos sacaría nuestro Señor de esta situación, pero confiábamos en Él y en la Santísima Virgen de Guadalupe, Reina de México y emperatriz y patrona principal de toda la América Latina, a la que fuimos a visitar a su insigne y nacional basílica en los primeros días de nuestra llegada. Fue un día aquel inolvidable, que pasamos a sus pies como en un anticipado cielo. La basílica es bellísima y sirve de pedestal a esta dulce Virgen, pintada milagrosamente hace más de 4 siglos en una tela burda, y que es de tal hermosura y belleza sobrenatural que se diría que perdura la aparición que ella se dignó hacer al humilde y predilecto Juan Diego. Además, en este bendito santuario, siempre lleno de centenares y millares de fieles, se palpa una fe, un amor, se diría verdaderamente extraordinario. Allí nadie se ocupa más que de esta madre amorosa y tierna, y cada uno le expresa su amor. En miradas, cantos, rezos, muchos entran de rodillas, y se ven espectáculos indecibles de fe y del amor de este pueblo predilecto de María, y que tiene delirio por su Madre Santísima. Hombres, mujeres, niños de todas las clases sociales le manifiestan su devoción, innumerables exvotos, cantidad de limosnas, de cirios y sobre todo de flores en todas las estaciones del año. Es tal la cantidad de preciosas flores que diariamente hay que sacarlas en grandes camiones para dar lugar a que vengan las nuevas, exquisitas y fragantes flores, símbolo del amor de aquellos que las ofrecen. Aquí en este lugar tan santo fuimos a oír la misa que se dignó celebrar como principio de nuestra fundación nuestro excelentísimo señor arzobispo de México, y en atención a su excelencia encendieron todas las luces y candiles de la basílica y tocaron durante la misa uno de los mejores órganos que hay allí. Por un privilegio especial, su excelencia nos dio a las 8 hijas de la Visitación, que veníamos a restaurar y traer nuevamente nuestra santa orden a nuestra querida patria, la Santísima Comunión, al pie del altar de la Santísima Virgen, gracia que se concede pocas veces. Como pasamos todo el día en la villa de Guadalupe, el desayuno y la comida, espléndidos ambos, los hicimos en casa de la propia hermana de nuestra sentida hermana de Puesta, María de los Ángeles Valle, que vivía cerca de la basílica.
ella como su esposo, don Fernando del Toro, bienhechores incomparables de nuestra pequeña comunidad. Pasados unos 15 días desde nuestra llegada, el señor don Jesús Álvarez y Casa, hermano de nuestra reverenda madre, la vino a visitar y le preguntó por nuestra situación. Nuestra reverenda madre no sabía por qué se lo preguntaba y él le dijo: «Mira, madre, tú has venido para observar tu regla y para hacerla observar. Si aquí en esta casa no la pueden seguir, hay que buscar otro medio y yo me ofrezco a ayudarte a conseguirlo». Lo que fue para nuestra reverenda madre esta invitación tan generosa no es para describirse. Ya empezábamos a vislumbrar un rayo de esperanza. A esto se siguió una pequeña historia. Carolina, la hija mayor de este señor, joven señora que tenía pocos años de casada, y su digno esposo, deseaban adquirir una casa en Mixcoac y se lo dijeron a una persona para que se encargara de buscárselas. Dicha persona se presentó después de mucho tiempo, 2 años quizá. Ya entonces los jóvenes esposos habían adquirido una propiedad o finca en Mixcoac donde residían, pero no obstante, al decirle a la tal persona que ya había encontrado la casa, fueron a verla en compañía de sus padres. Al verla, don Jesús exclamó: «¡Ay, esta finca está propia para la visitación!». Cuenta de extensión unos 3.800 metros cuadrados, pues aunque la fachada no tiene más que unos 40 metros, tiene mucho fondo, hasta llegar las bardas de la huerta a otra calle donde actualmente la llaman el Río, pero que a no tardar quedará convertida en avenida. La casa podría adaptarse a monasterio, pues cuenta con un gran jardín en el centro, muy bien cultivado. A los lados, amplios corredores, donde hasta se reflejan en sus limpios mosaicos las plantas del jardín. A estos corredores dan las habitaciones. Después de este jardín hay un pasillo y habitaciones por donde se va a su segundo patio, y más allá, la verja que conduce al huerto. Nuestra situación cada día se ponía peor. Teníamos que vivir en casa con seglares, pues la señora Álvarez y Casa tenía su servidumbre, su chofer, etc. Y lo que ella disponía era lo que se hacía en su casa, y comprendía nuestra reverenda madre que no era propia para que entrara en nuestra humilde visitación, por lo cual, previa licencia del excelentísimo señor arzobispo, le escribió una carta, no como de cuñada, sino como superiora, haciéndole ver bajo qué condiciones había aceptado hacer la fundación, nuestro monasterio fundador, y así nos enviaron en esa confianza. Como era un momento difícil, nuestra reverenda madre llevó la dicha carta al Santísimo y por devoción la dejó en esa noche cerca del sagrario, después de que salimos de Maitines. Al llegar por la mañana temprano a la oración, fue a recogerla y con gran sorpresa no la encontró. Ya la señora la había recogido y leído su contenido. Pocos días después, la señora Álvarez y Casa contestaba por escrito que, puesto que no la admitíamos para que entrara de religiosa, nos retiraba todo lo ofrecido. Por otro lado, se nos avisó que aquella casa que habían visto y que parecía convenirnos tanto, ya se había vendido. Aceptamos inmediatamente la voluntad de Dios con tanta más facilidad que no teníamos con qué comprarla. Pero aquel negocio, que parecía tan ventajoso a la dueña de la casa, se deshizo y prefirió venderla a la visitación. Le preguntó a nuestra reverenda madre su hermano: «¿Qué dices, madre? ¿La compramos?». Nuestra reverenda madre guardó silencio y después: «Sí, la compramos, pero te advierto que nosotras no contamos con nada». El 30 de agosto, fiesta de Santa Rosa de Lima, previa a la licencia del señor arzobispo, fue nuestra reverenda madre, acompañada de nuestras hermanas asistente y provisora, a visitar la casa. Les gustó mucho por lo que es y sobre todo por lo que será, pues puede fácilmente transformarse en monasterio de la visitación. Pero ¿cómo encontrar medios para comprarla? Llenas de ánimo, las antiguas educandas, muy especialmente la señorita Carmen Oseguera, propia hermana de la reverenda madre Luisa de Sales, las señoras de Del Toro, González de Campocueto, Barrera, Martínez, Martín del Campo de Gutiérrez, Oviedo de González, hermana Salva, parientes y amigos de la familia de nuestra reverenda madre, todos se prestaron a formar un comité, eligiendo por su presidente al señor don Jesús Álvarez y Casa, quien por su parte asumió toda la responsabilidad de la compra de la casa. No podremos nunca manifestar
cuál es la generosidad de las familias que nos rodean, no solo para estos gastos, sino para detalles delicados de todo lo que podíamos necesitar. Para el día de nuestra Santa Madre, se reunieron entre sí varias de nuestras antiguas educandas para llevarnos objetos útiles y una magnífica comida. No se pasaba un día sin recibir regalos de todas clases. El 8 de septiembre hizo su profesión temporal nuestra querida hermana María Marta, con todo el fervor de sus años. Le había dicho a nuestra hermana sacristana, hermana Bernarda María, ¿qué haremos de flores? Dios proveerá. Y en efecto, sin que supiera nuestro deseo, la señora de Gutiérrez, que ha sido una gran bienhechora para nosotras, las envió bellísimas. El 12 de septiembre celebramos por primera vez la fiesta de nuestra reverenda madre y quisimos hacer derroche de nuestro cariño. Así que cuando su caridad entró a la sala y vio la exposición de labores, exclamó: «Esto no parece que lo han hecho 7 hermanas, sino 40. ¿Cómo sabe ingeniarse el amor?». Además de esto, vinieron los regalos de todas clases de nuestros bienhechores, una verdadera lluvia de regalos, en dinero, muebles, utensilios, frutas, dulces, pasteles y la comida tan abundante que tuvimos para 3 días. Pero lo que nos llenó de emoción fue la llave de la nueva casa, número 47 de la calle de Campana, pues ya quedaba hecho el contrato. Pero aún nos faltaba un detalle. Las flores que habían regalado se habían puesto en el altar y las hermanas le suplicaban a nuestra reverenda madre les diera licencia de pedirlas. No, nada pedir y nada rehusar. Nuestro Señor las traerá. Y en efecto, a la hora en que se necesitaban, antes de la obediencia de la mañana, llegó un ramo precioso de flores y tantas que las hermanas tuvieron que quitarle muchas porque lo hacían enorme de peso. ¿Lo ven?, decía entusiasmada nuestra reverenda madre. Nuestro Señor está pendiente de nosotras y como cuando nos dio este ramo que hacía falta, nos dará el dinero para pagar la casa, porque a nuestro Señor lo mismo le da regalarnos flores que miles de pesos. No faltaron en nuestro gran día de recreo los cánticos, poesías, comedias, etc. La fiesta de San Miguel, tal como acostumbramos, para empezar la época de los santos ejercicios, todas animadas de fervor y de 2 en 2. Al día siguiente, el 30, había gran entusiasmo en México por celebrarse el 25 aniversario de la consagración episcopal de nuestro excelentísimo señor arzobispo, nuestro insigne bienhechor. Así que por su intención ofrecimos todas nuestras oraciones, etc., y nos dejaron todo el día a nuestro Señor manifiesto. Su excelencia visitó la casa que nos ofrecen y le pareció muy bien para nosotras. Añadió: piensen bien cómo podrán adaptar y no gasten un peso inútil, que no sea para la adaptación definitiva. Así se ha hecho. En el mes de octubre vino al locutorio una señorita que por su físico le hizo recordar a nuestra reverenda madre las palabras de nuestro santo fundador, Francisco de Sales. Soy parcial por esta clase de personas, y solo por amor a este santo padre, nuestra reverenda madre la admitió sin ninguna recomendación y sin saber si tenía lo suficiente para su dote. Ella dijo: yo le diré a mi papá, a ver si me lo da, y sin más se hicieron los trámites para recibirla. Vino a visitarnos el excelentísimo señor Menéndez, obispo de Córdoba, España, que vino a las fiestas episcopales del señor arzobispo. Lo conocíamos ya, así que nos dio gusto verlo por aquí. Estando de visita, a alguien se le ocurrió que podíamos aprovechar de que conociera la casa futura, donde teníamos precisamente que ir antes de remachar la compra, y en efecto, lo pusimos por obra. Se encantó el señor obispo con la casa y nos dijo que le parecía muy propia para adaptarse para monasterio de la Visitación. El primer domingo que pasamos en México, vino a visitarnos una exalumna de nuestro monasterio de Filadelfia y nos trajo a regalar excelente fruta. Volvió el siguiente domingo acompañada de su señor esposo, don Alberto González Cosío, que hasta la muerte de su hijo Betito la siguieron regalando, y sus 3 niños. El regalo de la fruta se repitió y sigue repitiéndose hasta ahora, después de 4 años, lo que supone grande generosidad y abnegación, y por nuestra parte gratitud, pues no podríamos nosotras comprarla. En la fiesta del 17 de octubre
tuvimos todo el día nuestro Señor manifiesto, en esa capillita de la casa de Hamburgo 122, que reviste un especial encanto porque le tenemos tan cerca y con ese crucifijo todo nos habla de amor. ¿Qué haría aquí nuestra santa hermana? Cuando algunas personas nos hablan de nuestros sufrimientos en esta casa, es que no penetran en lo que nos regala Jesús. Además, estamos en este paraíso de México y aquí, ¿cómo han recibido a la visitación? ¿Cómo debemos ser santas aquí? También en la fiesta de Cristo Rey tuvimos a nuestro Señor manifiesto y vino el excelentísimo señor arzobispo a predicar de la fiesta del día con grande unción. En cuanto a nuestra vida diaria, no nos faltaban comedias y sainetes, con los perros bravos o mansos, y los gatos y con tantos animales que hay en esta casa. Y cuando en medio de nuestro silencio los oímos que los llamaban a cada uno por sus nombres graciosos, o escuchábamos la animada conversación que tienen entre sí los loros, y aún a veces, cuando en las fiestas que cantábamos las letanías, nos contestaba el loro el ora pro nobis. No podíamos creer las habilidades de estos loros si no lo viéramos de cerca, y provocaban la hilaridad en nuestros recreos. Nuestra reverenda madre nos animaba en medio de todos los acontecimientos. Esto es sencillamente una etapa de nuestra vida. Bendita sea la Constitución 13ª. Esto ya pasará. El domingo 21 de noviembre vino a recibir las renovaciones de nuestros sagrados votos, en ausencia del excelentísimo señor arzobispo, el señor vicario de religiosas, reverendo padre Oñate, quien nos hizo, antes de la comunión, una hermosísima plática sobre las 5 vírgenes prudentes de la parábola de nuestro Señor, exhortándonos a tener siempre nuestras lámparas dispuestas, esperando las diversas venidas del Divino Esposo. Cosas maravillosas de la providencia vigilantísima de Dios estamos palpando. Han empezado a regalarnos lo que necesitamos de muebles para nuestra nueva casa. Una persona completamente desconocida nos regaló el sagrario y el altar, otras mesas, sillas, armarios, utensilios de cocina, en fin, de todo sin necesidad más que de mandar a buscarlos, favor que nos hacen gratis el sobrino de nuestra querida hermana Josefina de Sales, puesto que tiene el negocio de agencia de mudanzas y nos lo hace con todo empeño y cariño, Polito Garduño. Nosotras no tenemos que pensar qué cosas nos harán falta. La providencia de nuestro Padre Celestial vela amorosamente sobre nosotras y la generosidad de los mexicanos es grandísima. Antes de ir a nuestra nueva casa, con licencia del excelentísimo señor arzobispo, visitamos a las religiosas de María Reparadora y a las religiosas de la Cruz, para que nos informaran de ciertos detalles íntimos de la vida religiosa en México. Unas y otras lo hicieron con verdadera cordialidad e interés. También por segunda y última vez fuimos al Tepeyac a pedirle su bendición a la Santísima Virgen de Guadalupe antes de ir a nuestra nueva casa. En poco tiempo nos tocó ver 4 peregrinaciones, una de ellas la de Mixcoac. Como todo lo dispone Dios, sin saberlo hemos venido ya con la colonia donde vamos a vivir. Era el 9 de diciembre, aniversario 417 de la aparición de la Santísima Virgen, y subimos a lo que llaman el Cerrito, donde fue precisamente la primera aparición, la que se realizó en este día. El 12 de diciembre, fiesta de la Santísima Virgen de Guadalupe, coincidía con el 25 aniversario de la profesión solemne de nuestra Reverenda Madre, pero no nos quiso decir nada para evitarnos problemas, ya que es tan difícil nuestra situación. A solas lo celebró con nuestro Señor, y hasta el día siguiente nos lo dijo al leernos las cordialísimas cartas de nuestro amadísimo puerto de Santa María. Al día siguiente, el 13, aniversario del tránsito de nuestra Santa Madre Juana Francisca de Chantal, fue el excelentísimo señor arzobispo a celebrar, y sobre esto nos dijo unas palabras llenas de emoción. Ya nos faltaban pocos días para hacer nuestra mudanza y encontrarnos propiamente en una casa religiosa. En efecto, el jueves 23 de diciembre fue este día feliz. Nuestra reverenda madre decía: eternamente le estaremos agradecidas a Lola lo que ha hecho por nosotras, pero para cumplir la regla tenemos que ser como leonas. Hay que quitar todo obstáculo
que nos impida guardarlas. Era un momento muy difícil el abandonar esta casa. Después de tantos años que nos había deseado y pedido su dueña, estaba verdaderamente dolorida y apenada. El hermano de nuestra reverenda madre depuesta, Ignacio, con suma prudencia, se encargó de hacer la cosa más suave, pero Lola no quiso despedirse de nosotras. Salió la pequeña comunidad en grupos, llevando en los autos las imágenes y objetos más delicados que nos habían ido regalando. El último grupo, donde veía nuestra reverenda madre, fue a visitar la parroquia, que ya será nuestra parroquia, y en ella la bellísima capilla de la Virgen del Rayo, imagen muy milagrosa y venerada. Y por fin llegamos todas a nuestra casa del número 47 de la calle de Campana, casa que con infinito amor nos preparó Jesús por medio de nuestros bienhechores de los que hablamos antes. La dueña de la casa, la señora Concepción Fuentes, viuda de Gutiérrez Torres, se portó admirablemente, pues entregó la casa sin haber recibido aún ni el primer pago. El contrato que hicieron con ella nuestros bienhechores fue pagársela a plazos durante 4 años, teniendo la señora la generosidad de no recibir entre tanto interés por el capital. En esos momentos, la propiedad tenía muy altos precios, pero ni aún por esto retrocedieron nuestros bienhechores, pues comprendían que esta casa nos convenía y nos hemos fiado de Dios. ¡Qué emociones dulcísimas nos esperaban! Mientras se abrió la puerta para recibirnos, repiques de campanas, cantos, aplausos y entramos entre una lluvia de flores. Con qué cariño nos esperaban la familia de nuestra reverenda madre, nuestras antiguas educandas y sus familiares. Fuimos luego a lo que había sido la amplia sala de la casa, toda alfombrada de rojo, con una lámpara de cristal de Baccarat y con varias lámparas, las paredes hermosamente tapizadas y con el altar que nos habían regalado lleno de flores. Quedó hermosa nuestra capilla provisional. La cortinilla del sagrario, de tela de molino y bordada por nuestra reverenda madre cuando tenía 16 años, había sido cuidadosamente conservada por su familia y lucía en este momento como si se acabara de estrenar, lo mismo que el encaje de la sabanilla, también recuerdo de familia. Estuvimos en esta provisional capilla, escuchamos una hermosa Ave María y nosotras rezamos el Te Deum. El día lo pasamos atareadísimas, arreglando la colocación de los muchos muebles que nos habían regalado, ayudándonos en esta faena nuestros insignes bienhechores. La comida regia de este día fue regalo de los señores Verduzco. ¡Qué amanecer el del 24 de diciembre! Ya nos despertó nuestra carraca, ya nos sentíamos en un monasterio de la Visitación. El jardín que atravesábamos para ir a la capilla, lindísimo. Luego por primera vez el santo sacrificio por el reverendo padre Luis Cervantes, de los religiosos del Espíritu Santo que van a ser nuestros capellanes. Todo el día trabajando y por la noche los maitines, la misa de medianoche. Nació Jesús en nuestros corazones de nuevo y en este sagrario de la Visitación de México. Una antigua educanda, la señorita Teresa Aurrecoechea, nos regaló su tesoro, un bellísimo niño Jesús de mérito, y tocado al pesebre de Belén. Le cantamos los villancicos, le hicimos regalos, los de la corte del Rey Jesús y otros, y él a nosotras. Qué Nochebuena la de 1948, la más feliz quizá de nuestras vidas. Durante el día 25 de diciembre recibimos muchas visitas, cada una llena de afecto nos traía sus regalos. En la tarde vino su excelencia, el señor arzobispo, y después de los saludos y felicitaciones, nos entregó una caja muy grande, con multitud de regalos para nuestra capilla, misal, sacras, vinajeras de plata y cristal, ornamentos blanco y rojo, albas, amitos, purificadores, etc. El día 28 volvió nuevamente su excelencia a celebrar la Santa Misa por el aniversario del tránsito de nuestro Santo Padre y en su hermosa plática nos habló de las sublimes virtudes de la infancia espiritual. Al terminar la misa, su excelencia, acariciando al niño que le había ayudado, hijo de Carito, le dice: acólito de juguete. El 31 de diciembre tuvimos nuestro capítulo anual, con todo lo que acostumbramos, y así empezamos felices el año 1949 y preparándonos para el domingo 2,
fiesta del Santo Nombre de Jesús. A las 4 de la tarde llegó nuestro excelentísimo prelado, acompañado de varios sacerdotes, ya del clero o religiosos, carmelitas, agustinos, jesuitas y 12 religiosos del Espíritu Santo, que hacían también de cantores, y como son nuestros capellanes, nos ayudaron en traer lo que nos faltaba para la ceremonia de la bendición de la capilla provisional, casa, jardín, huerto, etc. Después de la bendición, una procesión devotísima. Abrían la marcha los acólitos de juguete. Luego la comunidad, todas con velas encendidas. Después los religiosos, el palio, llevado por el presidente y los señores de la junta directiva del comité, que iban felices al ver el éxito de su empresa. El excelentísimo señor arzobispo llevaba la radiante custodia con el Santísimo, asistido de diácono y subdiácono. Después seguían nuestros bienhechores, más de 300 todos, con un gran recogimiento, y además todas las personas finas y de la mejor sociedad. Terminada la procesión por los amplios corredores, volvimos a la capilla donde se cantó el Te Deum, la reserva y unas palabras hermosísimas del excelentísimo señor arzobispo, explicando lo que es la orden de la visitación, felicitando a todos porque de nuevo la tenemos en nuestra patria, dando gracias a la señora Álvarez y Casa, que nos trajo, y a todos los bienhechores que habían cooperado y cooperaban a nuestro establecimiento.